Vamos al capítulo 11 que nos habla acerca de la justificación. Capítulo 11, la semana pasada vimos el punto número 1 que nos habla acerca de que Dios no puede dar la justificación a ninguna persona sin antes haber quedado satisfecha la propia justicia de Dios. Esto lo vimos la semana pasada en cuanto a que primeramente tiene que haber un perdón de pecados, y ese perdón de pecados se da por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos da la justificación. Él fue el que, por medio de su sacrificio, ganó la justicia que nos es imputada a nosotros. Esto fue lo que vimos la semana pasada. También vimos acerca de lo que era la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo, que era lo que también obraba para que se completara ese pago que se requería, que Dios requería por nosotros ser culpables del pecado. Entonces el día de hoy vamos a ver el punto número 2 de la confesión, y vamos a ver cómo la justicia de Dios descansa únicamente en la fe en Cristo, no por obras, no por nada que el hombre haga, sino únicamente en la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Dice el punto número 2 de la confesión, dice: la fe que así recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. El primer verso, el primer párrafo de este apartado número 2 nos dice que la fe que recibe a Cristo y que descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Para que nosotros podamos recibir a Cristo, es necesario que haya en nosotros una regeneración. Nosotros no podemos ejercer fe en Cristo si no hay una regeneración previa en nuestro corazón. Nadie tiene la capacidad, por su naturaleza caída, nadie tiene la capacidad de poder ir a Dios por él mismo. Es necesario que haya antes un lavamiento en su corazón, un nuevo nacimiento, una obra de regeneración, para que entonces el mismo Espíritu Santo pueda darle la fe a ese corazón ya lavado, ya regenerado, para entonces sí poder creer en Cristo. Por eso dice aquí la confesión que la fe que así recibe a Cristo y que además descansa en Él, nuestra fe siempre descansa en Cristo. Nuestra fe siempre está depositada en Cristo y en su justicia, y es, dice la confesión, el único instrumento de la justificación. No hay nada que nos pueda llevar a ser justificados, ninguna obra que hagamos nos puede llevar a la justificación, sino únicamente el instrumento que Dios puso para hacerlo, que es su propio Hijo. Su propio Hijo Jesucristo es el único instrumento que nos lleva a la justificación. Abran sus Biblias en Romanos, acompáñenme a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 y el versículo 17. Este versículo es conocido sobre todo dentro de las iglesias reformadas, por ser lo que, según la historia, nos dice que fue el versículo que motivó a Martín Lutero para hacer el movimiento de la Reforma. En aquel tiempo la Iglesia Católica Romana era la que tenía
el cristianismo, el total del cristianismo, y ellos siempre, la creencia de la Iglesia de Roma ha sido que el hombre es justificado por fe más obras. Por eso ellos, lo que Lutero veía era cómo la Iglesia abusaba de esa mala doctrina, la Iglesia católica abusaba de esa mala doctrina para tomar provecho, vendiendo indulgencias a las personas, lógicamente por dinero, diciéndoles que tenían que hacer obras para poder ellos ser salvos. Y esas obras era pues comprar indulgencias. Y si una persona moría, su alma no iba al cielo, sino que tenía que tener también un perdón de parte de la Iglesia de Roma para poder salir de lo que ellos llamaban el purgatorio, otra mala enseñanza. Y así, de esa manera, obligaban a la gente, prácticamente la obligaban pues emocionalmente, a que los que tenían familiares muertos compraran esas indulgencias para que sus familiares fallecidos salieran del purgatorio o del infierno inclusive y fueran al cielo. Así es de que cuando Lutero lee esta carta a los romanos y lee el versículo 17, se da cuenta que la justificación es únicamente por la fe sin obras. No es fe más obras, no es puras obras, sino que es únicamente por la fe. Dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que la justicia que nosotros recibimos de parte de Dios se da únicamente por la fe que nosotros depositamos en Cristo. No puede haber ninguna obra, ni tampoco debemos de sumar obras. No es que nosotros debamos de creer en Cristo y aparte hacer obras, sino es únicamente por la fe. Ahí mismo en Romanos 3:27 nos habla acerca de esto, de que no somos justificados por las obras de la ley. Vayan a Romanos 3:27. Denle vuelta nomás ahí a su hojita. Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que es únicamente la fe la que justifica al hombre y no por ninguna obra de la ley que él haga, porque no la puede cumplir. Si el hombre pudiera cumplir los mandamientos de Dios, ¿sería justificado? Sí. No habría necesidad, no hubiera habido necesidad de que Cristo viniera y muriera. Sí, sería justificado. Sin embargo, no puede el hombre por su naturaleza ya caída. Su naturaleza ya perdió aquello que el Señor les había dado para que el hombre pudiera ser obediente completamente a las cosas de Dios. Dice también en Gálatas, vayan a Filipenses, primeramente vamos a Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia de Dios es dada a nosotros únicamente por la fe en Cristo. Y en Gálatas 3:5, ahora vayan para atrás, 2 libros atrás, Gálatas 3:5. Quiero que veamos desde el versículo 1 para que nos demos cuenta a qué se refiere lo que nos dice aquí Gálatas 3:5. Dice,
de versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Últimamente, hermanos, han estado circulando enseñanzas falsas respecto a la Escritura. Cuando no hay un entendimiento pleno de la palabra, dice el apóstol Pedro que los hombres toman las cosas, aquellos hombres indoctos, toman las cosas las cuales las usan para su perdición y para su perdición y para la perdición de los que los escuchan. Se ha estado muy de moda de un tiempo para acá aquellos que hablan acerca de que tenemos que volver a las cosas que hacían los judíos en el Antiguo Testamento. Son los que se llaman judíos mesiánicos. Y estos hablan acerca de que nosotros debemos de volver a los sacrificios, incluso no únicamente los judíos mesiánicos, sino que también los premilenialistas hablan acerca de que va a haber un momento en que va a ser restaurado el templo de Jerusalén para que pueda volver a haber sacrificios y de esa manera ser agradables a Dios. Cuando nosotros sabemos y la Escritura nos dice que Cristo vino a sacrificarse por nosotros, un sacrificio para siempre, porque los sacrificios en el Antiguo Testamento eran únicamente sombra o eran únicamente figura de lo que Cristo haría por nosotros. Así es de que cuando meten en los cultos o personas que tratan de hacer ver que nosotros debemos de volver hacia las cosas antiguas en el aspecto de lo que hacían los judíos, es a ellos a los que Pablo les está diciendo: tan necios sois, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora acabáis por la carne. No les está hablando aquí a personas que se han salido de las iglesias para irse nuevamente al mundo. Les está hablando aquí a aquellos creyentes que habían recibido el Espíritu, que habían puesto su fe. Por eso dice en el versículo 3, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como su crucificado? Les está diciendo que si Cristo ya se crucificó, entonces ¿por qué son tan insensatos como para volver a las obras de la carne? Como para volver nuevamente a meter cosas del Antiguo Testamento, las cuales eran únicamente sombras, como les digo, de la verdadera sustancia que era Cristo y el nuevo pacto. Entonces Pablo les está hablando aquí a los Gálatas de esa manera, haciendo a un lado la justificación por la fe únicamente, por la fe sola. Dice el siguiente párrafo, entonces aquí nos habla acerca del único instrumento de la justificación, que es Cristo, no las obras de la carne. Dice el párrafo que sigue, dice: sin embargo, la fe, ahí no dice la fe, pero es a lo que se refiere, yo lo agrego para entenderlo. Sin embargo, la fe no está sola en la persona justificada. O sea, no va sola, no está aislada,
sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Una fe, como vamos a ver ahorita en Santiago, una fe que no obra, hermanos, es una obra muerta. No es que nosotros debemos de hacer obras, como dice. Sin embargo, nuestra fe debe de verse reflejada en las obras que nosotros hagamos. Pero algunos ven estas obras como únicamente como hacer obras externas, obras de misericordia, obras en las cuales se pueda ver nuestro cristianismo, que la gente pueda ver nuestro cristianismo. Y si bien esto es bueno y debe de ser, lo que nos habla aquí acerca de qué es lo que mueve todo eso, no es nuestra voluntad, no debe de ser nuestra voluntad, ni el acto de quedar bien con las personas, ni tampoco de decir que con eso vamos a ser más santos o vamos a ganar el favor de Dios. No, lo que debe de mover este tipo de actos, de obras, tienen que ser el que nosotros tengamos las virtudes salvadoras. Ese debe de ser el motor que nos lleve a nosotros a hacer las demás obras. Porque si nosotros lo hacemos únicamente como una obligación o como decir, yo tengo que ir a darle de comer a los pobres, tengo que ir a los asilos, incluso tengo que salir a predicar el evangelio, pero si lo hacemos motivados por una intención de satisfacer nuestra conciencia, entonces la motivación está mal. La motivación tiene que ir acompañada por las demás virtudes salvadoras. ¿Y a qué se refiere con las demás virtudes salvadoras? Se refiere a que nosotros debemos de caminar en el Espíritu. Tenemos que dar el fruto del Espíritu que nos menciona aquí en la Escritura. Vamos al libro de Gálatas. Gálatas, primeramente vamos a ver el capítulo 5 y el versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ningún acto carnal que nosotros hagamos tiene que ver con respecto de nuestra fe, sino que es únicamente la fe que obra por el amor. Nuestra fe siempre debe ser demostrada como una fe activa, una fe en amor, una fe que se mueve. Y estas virtudes salvadoras las podemos encontrar ahí mismo, un pasaje muy conocido también por nosotros, que se refiere a lo que es el fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5:22, ahí mismo en el capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Seguramente muchos de ustedes se lo saben de memoria, cada uno lo que es el fruto del Espíritu. Sin embargo, ¿qué tanto nosotros practicamos, no únicamente saberlos de memoria, sino qué tanto nosotros practicamos o tenemos ese fruto que el Espíritu nos da cuando está morando en nosotros? Es cierto que nosotros reflejamos amor, o damos amor, tenemos gozo, paz en las tribulaciones, tenemos paciencia ante las adversidades, ante los ataques, somos benignos con los demás, somos bondadosos, tenemos fe, somos mansos ante los ataques, ante las cuestiones de la vida que muchas veces nos traen los insultos, los ataques.
tenemos templanza, nos mantenemos siempre en un nivel en nuestra vida sentimental o nuestra vida de comunión con los demás hermanos. Eso es lo que debe de reflejar una fe verdadera, una fe motivada por el amor. Dice Efesios, vamos a Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, y vamos a ver cómo la Escritura nos habla en Efesios capítulo 5, nos habla acerca de cómo nosotros debemos de caminar. Dice todo el capítulo parte del capítulo 5 de Efesios y el capítulo 6 nos hablan de la manera en que nosotros debemos de comportarnos con nuestra iglesia, con nuestras esposas, esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres, y es la manera en que nosotros debemos andar siempre en luz, hermanos. Si nosotros andamos en el Espíritu, nosotros, como dice aquí Efesios capítulo 5, dice, amén, el Señor nos habla, el versículo 21 nos dice que nosotros debemos de amar a nuestras mujeres, así como amamos a la iglesia. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia. Dice también el 28, también los maridos amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, como vasos frágiles. Las mujeres deben de respetar a sus esposos. Todo eso es parte de las virtudes salvadoras que tienen que ir acompañando a la fe. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Vayan a Santiago, capítulo 2. Santiago está después de Hebreos, antes de las cartas de Pedro y de Juan, para más fácil encontrarlo. Santiago, capítulo 2, versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice el versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Versículo 26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y esto, como les dije, hermanos, no se trata de que nosotros debemos de hacer obras para tener fe. Se trata de que las obras deben de ser la evidencia de que nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, de que nosotros hayamos sido regenerados, que tengamos un corazón nuevo, que hayamos muerto ya a nuestra vieja vida pecaminosa y entonces nosotros ya reflejamos esa fe que nosotros hemos recibido para ponerla en Cristo por medio de la regeneración de nuestro corazón. Así que, hermanos, seamos sabios en todo lo que respecta a nuestra creencia en la palabra de Dios. Tomemos las cosas tal y como la palabra nos las dice y pongamos en práctica. Si es que nosotros hemos sido justificados, pongamos en práctica todas aquellas virtudes salvadoras que acompañen la fe para la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a continuar con nuestro servicio, hermanos. Vamos a ponernos de pie.